Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y queridos amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche os traemos otra ponencia del 7º Encuentro Internacional de Haiku en Albacete. En esta ocasión tenemos el placer de escuchar a Javier Sancho, Javinchi para todos. Nos hablará del aquí y el ahora en el haiku. Siempre he considerado a Javier como un ratoncito de biblioteca que pasa horas y horas entre los libros buscando aquello que nos ilustre. En esta ocasión lo presenta Elías Rovira y él nos da más pinceladas en el audio que vamos a escuchar de este buen haijin. Bueno, pues empezamos. Quien va a hacer la intervención próxima, la primera intervención, digamos ya formal de iniciado el curso, para hablar sobre el aquí y el ahora es Javier Sancho. Yo hace ya, en el Pleistoceno, como suelo decir, antes de aquel primer congreso, pues por las redes había funcionando un tal Javinchi, además con un dibujito de perfil que hasta luego vi que se le parecía cuando lo conocí en persona, y siempre veía, bueno, aparte de que me gustaban mucho sus haikus y no los peloteos, que es verdad, pues sobre todo que hacía comentarios inteligentes, críticos, y no se cortaba cuando alguien le tenía que decir esto no me gusta, porque en los foros es muy bonito decir a todo el mundo que te gusta, que queda muy bien, pero lo que tú agradeces es que si te estás equivocando o algo es mejorable que te lo digan. Mal amigo es quien solamente te dice que bueno, que bueno, que bueno. Buen amigo quien te dice, oye, mira, aquí has repetido, aquí hay una rima. Y Javinchi era de esos, y eso siempre se lo tendré que agradecer. Y luego, bueno, pues al hilo del primer encuentro, cuando empezamos a recibir a los asistentes, pues ya pasó por ahí, oye, ¿tú eres Elías? Sí, tú, pues soy Javinchi, hombre, y a partir de ahí, bueno, pues de una amistad personal y por supuesto de compartir esto del camino del haiku que dura hasta el día de hoy. Asistió, valga la redundancia, como asistente, disculpad que esta redundancia, pues desde el primer encuentro. Luego a partir de ahí pues conoció la Haga y prácticamente en todos nuestros seminarios mensuales, en el buen sentido de la palabra los mensuales, no en el de Siki, pues ha estado con nosotros y siempre aportando cosas. Podría seguir hablando mucho de él, pero yo centraría en dos cosas. Ha publicado en la editorial Hojas de Té, que es la parte de libros de la Gaceta Hojas en la Acera, un libro que para mí es fundamental. El título ya es una declaración, es Flores de Almendro. Viene a ser, los japoneses hablan de flores de cerezo, pues mire usted, aquí en los que hablamos el español tenemos flores de almendro, lo cual, como digo, creo que define muy bien sus intenciones de por dónde van los hilos, pero es que luego además dentro te encuentras una serie de explicaciones. Es un libro tremendamente pedagógico, yo lo recomiendo para la gente que empieza en el haiku y para los que están ya avanzados, y además tiene una serie de haikus irreverentes, porque Javinchi es un irreverente del haiku, va siempre igualmente en el buen sentido de la palabra a contracorriente, lo digo porque sabéis que hubo una contracorriente de la que no somos muy partidarios, y realmente, como digo, un libro más que recomendable, muy bien trabajado y más que recomendable. Y en la actualidad pues está siendo muy crítico porque un poco también con la rebeldía de Siki quiere actualizar lo que es el concepto del haiku y ver qué camino y para dónde tiramos, porque no está contento con lo que está viendo que se está haciendo en la actualidad con el haiku, que lo ve dentro de una monotonía y poco enriquecedor, por decirlo así. Y en ese sentido pues lleva trabajando tiempo. Todo lo que sale en haiku que tiene que ir a acabar a la Biblioteca Nacional, pues él lo revisa, por lo tanto está al día de todo lo que sale que tenga que ver con el haiku, de todo. Y ha hecho trabajos sobre eso, de cuánto merece la pena, de cuánto no merece la pena, y luego ha empezado a trabajar lo que ha llamado el decálogo de haiku, que es una serie de artículos críticos que revisan todo lo que hoy estamos trabajando sobre haiku, que están siendo publicados en los dos grandes foros del haiku, que son Hojas en la Acera
y paseos.net, y ahí los podéis encontrar. Y el rincón. Y he dicho que lo primero que he dicho que era. Ha dicho José Lacerana, perdón. El rincón del haiku, y fíjate tú, cómo vienen las cosas. Que se te olvide a ti. Gracias, que se me olvide a mí, qué desastre. En el rincón del haiku y en paseos.net los podéis encontrar, y son muy interesantes porque son revisiones, como digo, críticas, que están aportando, con las que se podrá estar de acuerdo o no, pero ahí está el debate, y es un debate que él plantea como necesario, y ahí lo tenemos servido, ¿no? De hecho, bueno, pues a mí me consta que en el rincón del haiku ya ha habido intercambio de ideas enriquecedoras siempre. Entonces, como vemos, es un alma inquieta y le tenemos que agradecer y mucho que hoy esté aquí dispuestos a ilustrarnos con sus conocimientos. Muchas gracias, Javier, y estás en tu casa, pero nunca mejor dicho. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, como decía bien decía Elías, yo lo que estoy pretendiendo es un poco hablar del haiku en castellano, en contraposición un poco de lo que entendemos como el haiku japonés. Sí, me la quito, sí, y muchas gracias por decirlo. ¿Sí? Vamos a ver, esto es porque lo que yo pretendo, digamos, es romper reglas, crear estructuras nuevas y ampliar los temas, porque siempre estamos, digamos, un poco en la naturaleza, pero hay muchísimos más temas que la naturaleza. Seiko Ota dice en su último libro, 6 claves para leer y escribir un haiku, dice: el haiku en español debe seguir un camino diferente al japonés. Lo dice Seiko Ota. Rodríguez Izquierdo, en su libro, en la página 213, dice: el haiku occidental tiene que dar nacimiento a su propia estética. Son opiniones que comparte Kayoki Jiri en su libro, en su artículo Los tópicos en Argentina, y es lo mismo sucede con Haruo Shirane en Más allá del haiku, me parece que es, en el libro de Haruo Shirane, el artículo Más allá del momento haiku. Como decía Elías, estoy publicando unos artículos. Yo no pretendo decir que un haiku no tiene que ser un 575 o que un haiku no tiene que ser de la naturaleza. Yo lo que estoy diciendo es que un haiku puede ser un 575 o no. Que un haiku tiene que ser de la naturaleza o no. Que un haiku es lo que está sucediendo aquí ahora o no. A lo que me refiero es que todas esas reglas, que algún día hablaremos de esos mandamientos, no son buenos, no son sanos para el haiku en castellano, porque lo que está haciendo es comprimiéndonos el camino. Entonces, bueno, pues lo que decía él, estoy haciendo los artículos estos, y ahora voy a hablar del aquí y el ahora, el famoso aquí y el ahora. Para mí es uno de los aforismos más dañinos para el haiku en castellano, porque nos ha comprimido mucho, nos ha limitado mucho. En esto voy a hablar del origen de la frase, voy a hablar de los personajes que intervienen, sobre todo son 3. Uno es muy inteligente, otro es medianamente inteligente y otro está ahí porque le pusieron, pero no por nada. Y luego pues, los personajes que intervienen, y luego las opiniones de gente importante dentro del haiku, ¿no? Ya lo veremos. El origen de la frase. El haiku es simplemente lo que está sucediendo aquí y ahora. Rodríguez Izquierdo lo dice en la página 69 y Vicente Aya lo dice en la página 31, pero indican y lo ponen como referencia cuando realmente no es del todo cierto. O sea, la referencia, ellos dicen que es Blade. No, Blade no dijo eso. Quien lo dijo fue Hake. Y en el artículo que está en la historia del haiku, en el segundo tomo, que me lo pasó Elías, lees y lo que dice no dice que lo dijera Blade, no, lo que se dice ahí es que Hake dice que Blade dijo que Basov dice. O sea, no hay ninguna referencia. De hecho, lo veremos luego, estaba hablando con japonesas, mejor dicho, y bueno, la frase en cuestión no aparece. Por tanto, hay que pensar que no lo hizo, que no es obra de Blade, ni siquiera, bueno, es un poco una confabulación, un poco para dar publicidad al gen.
Vamos, dicho así. Bien, voy a empezar con el primero. El primero es Hackett, James William Hackett. Nace en el 1929, fallece en el 2015, hace poco. En su discurso inaugural, como presidente honorífico del premio que lleva su nombre, extraigo unos puntos, ¿no?, para que sepáis un poco por dónde va este hombre. En 1950, dice, sufrí una lesión gravísima que cambió profundamente mis valores y mi dirección en la vida. Salí de ello gracias a Suzuki. Suzuki, que todavía no he hablado de él, pero es el que ha organizado todo el invento. Suzuki es una persona, posiblemente uno de los hombres más inteligentes que ha habido hasta ahora, o será ella, pero hasta ahora en el haiku. Es impresionante. Ya hablaremos de él porque merece la pena. Bueno, entonces esto es gracias a Suzuki, en lo que él se sale de ese bache que tiene. Debo mi decisión de escribir haikus a la visión de Zen del Dr. Blade. O sea, que tiene dos padrinos, por decirlo de alguna manera, este Hackett, Blade y Suzuki. Los escritos de Blade y Suzuki eran mi lectura favorita, y componer haikus mi pasión y mi razón de vivir. O sea, es tremendo este hombre lo que cree que debe a estas dos personas. Dice, soy un fiel discípulo de Blade. Opiniones de Hackett sobre el haiku. Las opiniones, tres solamente. El camino del haiku va más allá de la poesía. Es un arte espiritual. El camino del haiku requiere un hundimiento perpetuo de uno mismo en las cosas. Y ahora algunos ejemplos de Hackett, de los haikus que escribió Hackett, que le mandó a Blade. Este bendito presente, donde sea que mire, veo nada, solo Buda. El segundo haiku es, con la llegada de la muerte, este momento presente solo se conoce como real. Y el tercero, que es el que más me parece que es mejor, pabellón vacío. El viejo jardinero de Shanghái baila consigo mismo. El comentario que hace Blade de los haikus de este hombre no son de ninguna manera meras imitaciones del haiku japonés, ni diversiones literarias, son experiencias zen. Tanto para Blade como para Suzuki como para Hackett, el haiku está dentro del zen. No es que el zen esté dentro del zen, no, está dentro del zen. Lo veremos luego después también un poco más claro. La carta de Hackett, que es de la que estábamos hablando, de Hackett a Blade, dice, llevado, es la traducción de la página donde aparece esto. Llevando el asunto al extremo, considero que el haiku es fundamentalmente existencial, más que literario, o, si se quiere, una experiencia más que una forma de poesía. Coincido con la frase, haiku es simplemente lo que está ocurriendo aquí y ahora, y hago mío su criterio, dice, refiriéndose a Basso. Y esa es la frase que es la que nos ha inducido a decir que un haiku es eso. En el primero, he puesto despertados durmientes, que la aurora arrojó ya la piedra al piélago nocturno. Es un kayak, un kubayak que me gusta, y es que creo que estamos todavía durmiendo en un haiku que es muy antiguo. Pienso yo que hay que avanzarle. Vamos a ver, no aparece en la tetralogía. Ahora vamos a ver la obra de Blade que hace. Blade escribe haikus, escribe dos cosas de haikus. Una es la tetralogía, los 4 volúmenes, pero en esa tetralogía no aparece la frase de Marra, la frase de un haiku es lo que está sucediendo aquí ahora. Tampoco aparece en la historia del haiku, ni en el primer volumen, que es el que está dedicado a Basso, ni en el segundo, que sería de Isa hasta el final. Lo que sí hace Blade es que añade
la carta que escribió Haeckel lo añade a esos dos libros y ya está dentro del tema, que es por lo que estamos acostumbrados a decir no, esto es que lo dijo Basso. No está del todo muy claro el asunto. Vamos, para mí está muy claro, no lo hizo él. Voy a hablar ahora de Blake. Blake no es lo que parece a primera vista, no es lo que todos lo tenemos, yo por lo menos siempre he tenido arriba como algo, pues, en fin, muy importante. Tiene fallos. Vamos a ver, desde el inicio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, sabéis que en la Segunda Guerra Mundial, pues, en la Segunda Guerra Mundial, todos los extranjeros que había en Japón se van a un campo de concentración. Así que bueno, una vez que sale este hombre, pues así colabora con las autoridades japonesas y estadounidenses para poder firmar la paz, que la paz consistía, una de las cláusulas era que el emperador es mortal, que no es Dios. En el 1946 es el profesor, Reid es el profesor del que va a ser luego después el emperador, Akihito. Blade popularizó la filosofía zen y la poesía japonesa en Occidente, sobre todo en el haiku. Tiene más libros escritos sobre zen que sobre haiku, lo cual significa, pues, un poco lo que estábamos diciendo. Y fue enterrado en Kamakura al lado de su viejo amigo Suzuki. Primero muere Blade y luego muere Suzuki. Ahora voy a hablar de Suzuki. Suzuki os va a impresionar la personalidad de este hombre. Un breve resumen y su biografía. He añadido la bibliografía de Suzuki, pero en castellano, o sea, solamente los libros suyos que se han traducido al castellano. Bien, voy con la biografía. Empiezo al principio, o sea, empiezo ya por la mitad, porque ¿para qué vamos a buscar su infancia? Este reside en Illinois, en Estados Unidos, como traductor y editor. Luego después, de 1909 a 1921, es profesor en Tokio. Viaja a Europa, a Oxford. Se casa en 1911 con una estadounidense, Beatriz Erskine, y en 1921-1941 está de profesor en Kioto. En 1950 está en San Francisco, en Estados Unidos, que es donde va a conocer a Haeckel. De 1951 a 1957 está en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y de ahí da conferencias por todas partes, Cambridge, Yale, Harvard, etcétera, muchos. En 1960 visita la India como huésped de honor, o sea, no es un turista, como huésped de honor. En 1963 fue nominado para Premio Nobel de la Paz, designado miembro de la Academia Japonesa, condecorado por el emperador, etcétera. La bibliografía, es que esto no la voy a leer porque es un rollo, pero vamos, me parece que son 27 libros traducidos al castellano, varios, no uno, varios, con la tercera edición y con la cuarta edición. O sea, es una persona, la verdad es que es muy, muy interesante. Según Suzuki, voy a hablar de Suzuki con relación al haiku. Según Suzuki, el zen conecta con la filosofía del samurái, describiendo sutilmente la relación entre el zen y el manejo de la espada, y también con el haiku, con las ceremonias del té y el amor del japonés por la naturaleza. Y todo eso es zen, según Suzuki. No tengo conocimiento yo para decir que no es zen, pero también tampoco tengo conocimiento para decir que sí es zen. O sea que yo lo dejo ahí, que es lo que ha dicho él, pero bueno, después hablo de ello. Que el zen se identifique con el haiku, que es lo que hace Blade, no significa que todos los haikus se identifiquen con el zen.
Esto recuerdo a Teresa de Jesús con su la poesía religiosa, o a Becker con la poesía amorosa o romántica. No significa que toda la poesía tenga que ser romántica o religiosa. Hay poesía de todo tipo, y eso es lo que sucede con el haiku. El haiku es zen, pues habrá haikus que sean zen, otros haikus que no son zen, otros haikus que se dedican, en fin. Quiero decir que el zen para Blade es el mundo entero, ¿no? Para mí y para la mayoría, el zen es una parte, es una forma de entender la vida, y hay muchas más. En fin, ponía por ejemplo Isa y Busón son budistas de la tierra pura, no tienen nada que ver con el zen, ni Busón ni Isa. Pero es que Siki, que estaba hablando Elías de él, Siki es agnóstico. Y si no, que se lo pregunten a esa colección de béisbol que tiene, si eso es zen. O sea, quiero decir que cada autor tiene una forma. Pero Blade insiste mucho en el zen porque es su opinión. Bien, y esto por aquí. Sí, ahora ya empezamos un poco a meternos de verdad en el asunto, porque aquí, a partir de ahora, no voy a decir que Blade sea un santo, ni tampoco voy a decir que el haiku sea zen. Yo lo que hice fue, para saber la frase de el haiku es lo que está sucediendo aquí ahora, me puse en contacto con Kayoko Jiri para decirle, oye, yo no encuentro la frase, tú me puedes decir, porque como sabéis, Baso no escribió nunca teoría, solamente escribió sus haikus. Pero los apóstoles, los discípulos de Baso, sí tenían un libro que iban copiando, metiendo allí las cosas que decía Baso y tal, ¿no? Ese libro, me parece que es en 1943 cuando sale, pero yo no le tengo y no tengo manera de conseguirlo. Entonces lo que hice fue ponerme en contacto con Kayoko Jiri, y me dijo que eso, he puesto, lo que pasa es que no lo veis, he puesto en rojo el texto exacto de Kayoko, y en negro lo mío. Dice Kayoko, no hay constancia que lo dijera Baso. Baso solo dejó haikais, que es lo que se denomina, encontramos en Kyoraiso, que es el sitio donde iba toda la teoría de Baso, solamente hay algo parecido. El algo parecido dice que es Sokioku, Kangu. Sokio significa improvisación, y Kangu es una palabra inventada posiblemente por Kyorai, que quiere decir captar en tus ojos y figurarlo como poema. Significa que a lo más que podríamos llegar es que yo veo algo con mis ojos, y lo que hago es, ese algo lo traduzco yo, lo cambio yo a mi forma. Hablaremos luego después, porque Baso es uno de los haijines que más veces cambió el texto de sus haikus, o sea, el que más. Entonces, pues bueno, pues eso es. No, dice Kayoko, como indicas, yo lo he textual como me ha dicho, como indicas, hay varios casos referentes al hecho o a la experiencia del pasado o a la expectativa del futuro. Lo importante es que el eje o el punto de vista sea presente, actual. Significa que yo puedo estar hablando ahora, estoy diciendo, yo estoy sentado en la silla y estoy recordando, o cuando salga de este sitio voy a ir a... O sea, puedo hablar del pasado, puedo hablar del presente y puedo hablar, lógicamente, del futuro. Lo que no puedo es imaginarme el futuro. Yo puedo, como... La frase me ha gustado mucho. Dice, sí, bueno, pone un ejemplo, como indica varios diferentes de la experiencia del pasado, la expectativa del futuro. Él no dice que vayas a hablar del futuro como fuera real, sino como expectativa, lo que yo voy a hacer, lo que voy a pensar hacer. Pone un ejemplo que dice, mirando la nieve caer recuerda la época pasada. Es un haiku que yo lo he encontrado en instantes, en la página 228, que más o menos dice así: cae la nieve, qué lejana parece la era Meiji. Está hablando del pasado.
Ahora, otro personaje que habla precisamente de esto, del aquí y la ahora, es Donald Kane. Donald Kane, bueno, yo creo que es bastante conocido. En la senda de Oku dice que son notables las diferencias entre el diario de Baso y el diario de Sora. Sabes que fueron los dos y cada uno escribió su diario. Bueno, pues la diferencia es enorme entre uno y otro. Según Kane, Baso no buscaba escribir un relato fiel a la realidad, sino una obra poética que tardó 4 años en concluir. Lo cual significa que Baso no era de los de aquí y ahora. Baso era de lo de yo ahora lo cojo y yo lo escribiré como me parezca mejor para dar la sensación que yo quiera. Eso es textual de Kane. Y esto otro también. Si bien Baso escribió sobre el mundo natural, influido profundamente por él, su motivación para escribir y viajar venía de su interés por las asociaciones históricas y literarias. Se puede decir incluso que esas asociaciones históricas y literarias constituían sus versos personales. Es como si yo hablara de Albacete, estoy fuera y hablo de Albacete diciendo, joder, cuando yo estaba en Albacete, tal. Entonces, pues esto es un poco así. Esto es Donald Kane. Esto, sí, he hecho un pequeño trabajo, nada, una minucia he cogido el libro de la senda de Oku de Cabezas, y he mirado un poco pues cómo son los haikus que hay, que componen eso, ¿no? El análisis son 45 haikus de Baso en la senda de Oku. 21 están dirigidos a cumplir con la etiqueta, o sea, despedidas, saludos, favores, compromisos. Es lo normal, porque él cuando iba a una casa que le acogía, una casa que le daban de comer, o iba a un pueblo y tenía que hablar con el alcalde, etcétera. Todo esto son digamos, compromisos que Baso ha hecho, y que claro, lógicamente no son haikus con mucha profundidad. Hay otros 15 dedicados a lugares, sucesos, monasterios, montañas y ríos. De esos hay muchos, son los que más aparecen. ¿Por qué? Pues porque para él esos sitios tan importantes, para él eran, digamos, producto de un haiku que además se alimentaba de esa sensación. Y luego después hay 10 que podrían ser zen, no digo que no, pero la pregunta es de esos 10 que quedan. Uno de ellos, el que voy a leer ahora, no sé si será zen o no, pero dice: pulgas, piojos, meando los caballos, vaya almohada. No sé, no creo yo que sea, pero bueno. Vamos a hablar otra vez, ahora, nada, una línea, con Vicente Aya. Vicente Aya, en Aguare, capítulo 6, página 43, dice: un haiku puede responder a un hecho de nuestro pasado. Por lo tanto, lo del aquí y el ahora se nos va quedando pequeño, pienso yo, no lo sé. Vamos con más. Haruo Shirane. Haruo Shirane tampoco encaja la fidelidad del aquí y el ahora con el nipólogo Haruo Shirane. Baso reescribía con frecuencia sus haikus. Podría cambiar el género, de lugar, de tiempo, verbal, porque lo importante era la profundidad de la composición, no la fidelidad al original. Es que me estaba acordando del cuervo, de del haiku del cuervo, que dice que es un cuervo que se posa en una rama, etcétera, ¿no? Pero realmente apareció en 1972, creo 73, no me acuerdo, apareció un dibujo hecho por Kyorai, donde aparecen 27 cuervos y la letra es de Baso, pero esto fue 10 años antes, con lo cual quiere decirse que Baso lo corregía todo. Incluso esos 12 cuervos, no sé si eran 12 o 27 cuervos, se trasladan a uno. ¿Por qué? Porque eso es más zen que lo otro. Digamos que va cambiando. Pero bueno, eso es así. Haruo Shirane, en su artículo Más allá del momento haiku, define a Yosa Buson como un haikin de escritorio. Con frecuencia escribía sobre periodos de otras épocas. Decir que los haikus de Buson son malos, o sea, no son haikus porque no son del pasado, son imaginarios, creo que es mucho decir. Buson dice Siki que es uno de los grandes, el grande.
Otra persona importante es Jane Richol, es una canadiense, fallecida no hace mucho, que esta mujer dice su opinión sobre Baso y el Zen. Creo que esta conexión Zen no es solo exagerada, es simplemente errónea. No hay, yo creo que es rotundo. Y además también añade, y sobre la realización del Zen y el haiku en general, declara, una vez más, sin denigrar a los adeptos del Zen, yo creo que esta zenificación artificial es innecesaria del haiku. Es perjudicial para el estímulo más amplio y para el desarrollo del haiku en inglés. Quiero decir que está un poco rebuscado esto. Que lo que sucede es que si acortamos los haikus para que solamente sean del presente, del aquí y del ahora, estamos haciendo un flaco favor al haiku porque estamos dejando todo lo demás. El haiku es mucho más. El haiku es mucho más. Se habla del pasado y habla del futuro, habla de lo que se tenga que hablar. Robert Baker, este me hace mucha gracia. Robert Baker es un americano. Voy a leerlo. En 1944, dice, es autobiográfico, en 1944 estuve prisionero en Kobe. Kobe es un pueblo, es una ciudad de Japón que precisamente es donde acaba Shiki cuando sale de este. Bueno, a lo que voy. No, cuando viene de la guerra, que viene creo que es el lugar donde se hace la famosa carne exactamente. Bueno, pues en Kobe. Este Robert Baker está en Kobe, está en un campo de concentración y dice, leo textual, allí conocí al becario Reginald Blade. Hablamos de muchas cosas, sobre todo de budismo, del zen, de haikus y de anarquismo. Yo me imagino a Blade hablando de anarquismo. Pero bueno, esto es lo que dice este hombre. Dice, en 1949 trabajé con Suzuki, con quien me une una gran amistad, y en 1950 presenté mi tesis de licenciatura, mi tesis doctoral, titulada Los haikus de Baso y el Zen, los haikus de Baso y el Zen. Dice, sería un error definir a Baso como un poeta zen. El de Baker es el que te digo que me hace gracia, y este otro tampoco no es una mujer muy importante en el haiku, pero sí he querido introducirla. Se llama Patricia Donegan y es una americana que estudió haikus en Tokio con su maestro, que su maestro es Yamaguchi Seishi. Para mí Yamaguchi Seishi es para mí es el número uno del haiku japonés en el siglo XX. Y bueno, pues la he incluido un poco por eso, porque estuvo estudiando con esta persona. Y dice que cuando fue allí a la clase, dice, me asombré, me sorprendió la ausencia de zen, porque en fin, yo pensaba que iba a ser todo zen. Entonces no, me dijeron que aquí no hay zen, el haiku no es zen. Y eso es lo que dice Yamaguchi Seishi. Entonces, por lo tanto, yo creo que, digamos, el campo del haiku hay que ampliarle. Bajo mi punto de vista, hay que ampliarle. Sobre las reglas, porque ya, como me he pasado de tiempo, pues me da igual, ¿no? Sobre las reglas, estoy haciendo un trabajo que he empezado ya, que Elías sabe, un trabajo sobre las reglas. Sobre los 10 mandamientos tengo intención de escribir algo, porque es un error, lo de los 10 mandamientos es un error, no sé, pero bueno, eso lo dejamos para otra vez. Pero a lo que me refiero es que tenemos que ser un poco más abiertos. El haiku son 3 versos, no, ¿por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 4? No hay que ajustarse a esas reglas. Yo puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Pues yo qué sé, pues Picasso pues empezó pintando como se pinta, y luego después pues variaba sus líneas, pues a lo mejor 3 o 4 veces me parece que fue. Nosotros, por curiosidad, he mirado un poco las tendencias
en poesía, las tendencias que hay en la literatura, y ahí me parece que salimos a una variante cada 10 años. O sea, porque en el arte, yo creo que en todas las artes, tiene que evolucionar. Empezamos con uno, pero ese ya se deja, se coge otro, etcétera. Nosotros aquí con el haiku, llevamos con el haiku, con el 575 y la naturaleza y el no sé qué, pues llevamos desde el principio, ya llevamos 20 años, ¿no? Una cosa así, 20 años. Yo creo que es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Eso significa que nos vamos a equivocar, seguro. Pero si no nos equivocamos no avanzaremos nunca, siempre estaremos en el mismo camino. Eso es la idea que yo promulgo y en lo que estoy trabajando. Esto, por ejemplo, me parece que he puesto una introducción, he puesto la métrica, la métrica, por ejemplo, a mí, la métrica de un haiku, a mí me da igual que tenga una línea, que tenga 2, que tenga 3, que tenga 4. No puede tener muchas por una razón, porque el haiku, una de sus cualidades es la brevedad. Entonces, el haiku tiene que ser breve. Ahora, que esa brevedad sea con 3 versos, que con 4, es igual, pero tiene que ser breve. 3 minutos. Sí. 3 minutos. Tiene que ser breve. Lo mismo sucede con el chiste. Yo siempre lo comparo. Un chiste largo no es un chiste, es un monólogo. O sea, un chiste no puede durar 1 minuto. Porque si dura 1 minuto, ya se te ha olvidado al principio. O sea, tiene que ser paz, paz, paz. Y en el haiku pasa más o menos lo mismo. Sí, la métrica es muy importante, que no le hacemos mucho caso, pero para mí es importante el ritmo. El ritmo es más importante que el haiku. O sea, el ritmo es más importante que la métrica. En un haiku, yo digo que un haiku bueno con un mal ritmo no es un buen haiku. En cambio, al ritmo no le hacemos mucha importancia, no le damos mucha importancia, pero la tiene. Como me queda un minuto, voy a decir 3 frases de una persona, de un japonés, que creo que es del siglo IX, que se llama no siga la huella de los antiguos. Bueno, estos lapsus los tengo muy a frecuente, ¿eh? O sea, no es... los demás también, porque deberíamos saberlo. No es Kikaku, es el otro, es... Sí. No, Kukai dice, no sigas las huellas de los antiguos. Bueno, la frase es de Baso, pero el original es suyo. No sigas las huellas de los antiguos. Busca lo que ellos buscaron. Nosotros estamos siguiendo las huellas, pero no avanzamos. Esa es una de las frases que me gusta. Hay otra frase que dice, es excelente leer a los clásicos, pero no tiene ninguna excelencia copiarlos. Y por último, la otra, que también es de Baso, la conocemos de Baso, pero también es de este hombre, es aprende las reglas y después olvídalas. Hay que olvidar las reglas. El haiku no tiene reglas, no tiene ninguna regla. Cada uno tiene que escribir a su aire. Lo único que tienes que tener en cuenta es eso, brevedad por un lado, y por otro lado, el interior del autor no tiene que salir, porque para eso que se vaya la poesía. Nosotros en el haiku, vamos, una de las ideas que yo tengo, el haiku es que el haiku se basa, transmite cosas, pero a través de imágenes, y el poeta lo hace a través de palabras. Esa es la diferencia que yo veo entre uno y otro. Entonces, pero tenemos que transmitir, hay que transmitir. Si yo digo, mañana de primavera, el pajarito está en el charco, está bien, sí, si no digo que no sea un haiku, pero es que no sé si estabas triste o contento, no sé. Entonces, pues bueno, un poco variar, explorar, equivocaros, a ver si nos equivocamos. Porque de 100 que nos equivoquemos, bueno, de 200 que nos equivoquemos, a lo mejor uno es bueno. Y luego muchas gracias por perdonar este follón que hemos montado, pero bueno. Estaba estudiado. Has estado en hora, lo que pasa es que hemos perdido mucho tiempo, pero sí. A la hora te has ceñido. Bueno, ya lo había avisado de que es un iconoclasta. Aquí se nos acaba de cepillar en 0,
uno de los pilares básicos del haiku, de que esto de que es el aquí y el ahora, pues este hombre lo acaba de demoler documentadamente, autor por autor, en una revisión narrativa extraordinaria, como suelen ser sus revisiones siempre. Y si alguien quiere hacer algún comentario, sí, pues sí. Que no sea el ponente contesta a los que hagan comentarios. Sí. Habéis levantado la mano, creo, primero Toñi y luego Mercedes, o Mercedes, venga. Bueno, pues quería comentar... Esto, espérate un poquito. Lo dices y yo lo repito para que lo oigan vale. También, lo van a oír hasta en Argentina. O sea, no. Genial tu conferencia. Hemos tenido muchos problemas con la conexión, ahora lo diremos. Quería hacer una aclaración para lo que dice Javier, de aprender las reglas y luego olvidarlas, que es una frase muy buena para las personas que llevan tanto tiempo escribiendo haiku. Quien lleva 20 años escribiendo haiku ya se puede hacer lo que quiera, igual que Picasso. Cualquier artista. Picasso Cualquier se fue artista. a copiar a Velázquez y después hizo el cubismo, todos los ritmos que le dio la gana. Cualquier artista. Hay que saber pintar como Velázquez y después es genial. Sí. Por lo cual, cuando alguien aprende haiku, sí que tiene que ir con los dos renglores de la caligrafía para ir aprendiendo los haiku. Entonces, claro, si alguien que se va a iniciar en el haiku o a escribir haiku, porque haiku es algo más profundo, sabe que de esto, de que hay que aprender las reglas y olvidarlas, pues puede entrar ahí como elefante en cacharría y hacer las cosas que vemos y que nosotros no queremos que se consideren haiku. Eso es solamente lo que quería... Sí, lo que estaba comentando Toñi, lo repito para los que no están aquí, es que sobre el dicho de que aprende las reglas y luego olvídalas con maestría, creo que termina la frase lleva una coletilla después, no se olvida hablar de cualquier manera, sino con criterio y con maestría, pues es peligrosa para los neófitos, para quienes se adentran, que siempre quieren más y van un poco revolucionados y quieren empezar ya rompiendo todo. Ese es un problema, por ejemplo, que se está viviendo en Japón. A los jóvenes les encanta Santoka y quieren entrar al haiku escribiendo como Santoka, y por eso los maestros tienen un cabreo con Santoka, que algunos no lo consideran ya heijin, simplemente porque es un mal ejemplo de comienzo. Evidentemente luego pues ahí está, ¿no? Mañana nos hablarán de él. Eso es un poco lo que ha comentado Toñi, sí. ¿Vale? Matizado, y ahora contesta Javier. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Toñi. Lo que sí deberíamos entonces de empezar a analizar son los haikus que se escriben en los foros, porque los haikus que se escriben en los foros, en general, y hablo a lo mejor de un 90%, son malos, son muy malos, pero las correcciones que se hacen en los foros no son muy malas, son malísimas, porque este haiku, compañero, qué buen haiku has escrito. La luna llena, en el río hay un hombre se baña, me parece bien. Dices, qué buen haiku, fíjate por la noche, la noche, la cae, la luna, no sé qué, tal y qué cual. No, las correcciones, yo me he metido algunas veces en las correcciones en los foros. Quiero ser generoso. Solamente el 1% ha hecho una buena corrección. Soy generoso, ¿eh? Ahí sí que matizo yo. A ver, correcciones de los compañeros, tú escribes un haiku y voy yo, que no tengo nada que ver, pero y voy y te aplaudo, porque es mi amigo y luego quiero que mi haiku me lo aplaudas. Claro. Pero es verdad que los foros, hablo por ejemplo siempre Manuel o Grego cuando han estado en paseos, o en estos momentos Gorka en el rincón del haiku, cuando te corrige el, digamos, corregidor oficial, por decir así, del foro, para mí las correcciones son brillantísimas, no buenas, sino brillantísimas, porque aportan una documentación. Bueno, no estamos de acuerdo, ahí, como en tantas cosas, no estamos de acuerdo. Entonces, una cosa es la corrección del amigo, que tienden a ser muy generosas, lo he dicho antes, pero otra cosa son los correctores, exactamente. Otra cosa son los correctores que para mí están haciendo una labor extraordinaria en los diferentes foros, incluso en otros de Facebook y demás. He dicho estos dos porque son los clásicos,
pero los hay. Pero bueno, en mi opinión, el ponente tiene otra y como tantas cosas podríamos discutir. ¿Alguna otra, Mercedes? ¿Tienes una pregunta? Bueno, era un poco lo mismo que ha dicho Tony, ¿no? Él puede decir eso porque lleva 20 años escribiendo haiku. Claro. Ya ha hecho un recorrido, pero es un peligro ese mensaje, sí, lo siento, lo digo como siempre, como me sale, ¿no? Porque es en lo que están deseando agarrarse muchísimos arribistas del haiku entre comillas, para hacer lo que no es haiku. Claro. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos, dónde lo decimos y matizarlo para evitar que gente que no sabe ni lo que es un haiku se dedique a llenar de basura los foros, los periódicos y las librerías. Bien. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo de las correcciones, yo creo que sí, que estoy bastante de acuerdo contigo, es muy difícil corregir a alguien o apuntar algo sin que haya ofensas, en fin. Es un trabajo de ego muy importante que hay que hacer, porque mucha gente entra en una dinámica de ofensa y no sé qué, no sé cuánto, porque me han dicho, porque tal, es muy complicado, pero estoy de acuerdo con él que es muy difícil corregir como debería ser. Bien, Mercedes Cotori ha intervenido en primer lugar en la misma línea que decía Toñi, de que el mensaje de olvida las reglas puede ser peligroso para quienes empiezan, que esto en un foro como este, que prácticamente todos, creo que a lo mejor unos más y otros menos, pero ya sabemos un poco de qué va esto, yo creo que se puede decir con la prudencia, pero que lanzarlo así pues puede ser tomado por quienes no desean seguir las reglas desde el primer momento, como decir, todo vale. Y esa sería una de las cuestiones que ha hecho. Y la otra sería que es complicado criticar a la gente por lo que puede ser de herir sentimientos y demás. Y en esto sí que digo que cuando alguien llega a la haga, lo primero que se le dice es humildad. Y las veces que te la tengas que envainar, te la envainas. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo la gente que lleva más tiempo y que sabe de esto. Y si no te gusta porque tú crees que tu haiku es el mejor del mundo, los demás estamos equivocados y tú estás en la verdad, pues es que estás en el sitio equivocado, en el momento equivocado, así de claro. Entonces, o vamos con humildad, y cuando me dicen, oye, y bueno, lo sabéis, los 5 haikus míos últimos que presenté para un libro, salí un momento, no sé qué, por agua porque me iba a retar, y cuando volví me los habíais hundido los 5, me los habían cambiado de arriba a abajo. ¿Y qué pasó? ¿Me corté las venas o algo y tal? A ver, es que además los jodidos que llevaban razón, o sea, que decir, mis compañeros, pues ya está, no queda otra, eso es lo que hay. Pero eso, como tú dices, no es fácil, no se encuentra, cuando no se ha trabajado esto, se dice mucho de boquilla, pero luego es complicado. Sí, no, es que es que ha dicho Mercedes, me parece bien lo de olvida las reglas, pero es importante de la gente que estamos aquí, la gran mayoría, hemos pasado ya por bastantes trances sobre el asunto. Quiero decir que estoy hablando con gente que a lo mejor lleva 10 años escribiendo haikus. Yo creo que ya es hora de olvidar las reglas. Creo yo que ya es hora de olvidar las reglas. Es más, yo prefiero que se equivoquen en las reglas a que sigan un camino tan estrecho como el que tenemos para el haiku. Y lo último que ha dicho Mercedes es que me parecía muy interesante, y estaba de acuerdo, pero no recuerdo ahora mismo qué era lo que... Que es muy difícil corregir sin herir los sentimientos. Ah, sí, exactamente, sí, muy bien. Ese tema, créeme que yo lo he pensado muchas veces, pero yo prefiero, y tú prefieres que yo te corrija a ti, que yo te corrija duramente, tú prefieres que yo te corrija a ti duramente a que te diga, bueno, Mercedes, oye, que no está mal. Yo voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo. De todos los que estamos aquí, y posiblemente de todos los que haya en este país, el mejor corrector es Vicente Aya. ¿Por qué? Porque tiene mala leche. Joder, pero escúchame, coño, es verdad. No estoy diciendo ninguna... Yo prefiero que me corrija Vicente Aya a que me corrija Carlos Rubio, porque Carlos Rubio es amigo, ¿cómo me va a decir? Oye, vaya lo calentito. Entonces, tenemos que ser los correctores, tenemos que ser Vicente Aya, bis. Es la única manera, porque es que el haiku es tan simple que lo puede hacer cualquiera.
Orzas. Para ser corrector, en realidad tienes que fiar de su trayectoria. Por ejemplo, yo licencié allá, yo voy en mi haiku y lo que me corrige, pues va a misa. En cambio habrá otros que me corrijan con su trayectoria, su haiku, que para mí lo que escribe no son haikus y me critica mi haiku, pues lo que me diga a mí pues no es importante. Por eso te digo que también, según qué corrector, te puedes fiar o no de ellos. Orzas habla de que los correctores... Orzas habla de correctores, de gente que sabe lo que se lleva entre manos, que tiene una experiencia y que tiene criterio. Que no cualquiera puede ser corrector. Sí. Escucha. Que son personalidades, históricamente se ponen en el mundo de los haiku y que pueden criticar con haiku, pero claro, el camino que lleva aquí no es el camino que lleva ellos. Hay que tenerlo claro también, si no fíjate de cualquiera. Yo a lo que me refiero es lo siguiente. Tú puedes tener un haiku, que a ti te parece que es bueno. Y ahora vengo yo y te digo, pues a mí no me gusta. ¿Y qué pasa? ¿Que tienes tu razón? ¿Tengo yo razón? No. Tú tienes razón porque el haiku es tuyo, a ti te gusta, el haiku está bien. A mí, a lo mejor no me gusta, pero es como si me hablas de Miró. A mí Miró no me gusta, pero eso no significa que no sea un gran pintor. No sé si me explico. Pero estás hablando, pero es que Orzas ya estás hablando a un nivel alto. Tú no estás abajo. Tú llevas mucho tiempo ya y sabemos todos. Tú tienes tu estilo y yo creo que le conocemos todos. Tu estilo, y ese es tu estilo. Lo que no vas a hacer es cambiar tu estilo porque viene alguien de fuera y te dice, oye, que eso no me ha gustado. No sé si me explico. Sí. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, pero como es un encuentro nos encontramos, vemos que que luego hay comidas, cenas, hay pasillo para hablar ahora, echar un cafetito, entonces continuamos aunque sea a nivel de pasillo, haciendo pasillo como yo suelo decir en estas cosas. Un aplauso para Javier, que ha estado ya habéis aplaudido antes, a vosotros. Muchísimas gracias. Vamos con a vosotros por aguantar. Vamos con 20 minutos. Gracias, Javier. Y acabo sencillamente diciéndoos, sed felices, sin más. Hasta el próximo programa.